Muy buenas tardes a todos. Soy Joaquín Alejandro López Ribayes y como ya lo mencionaron antes, voy a explicarles, voy a hacer una breve exposición sobre tópicos de teoría del buque 1. Cosas que les van a ayudar a cómo llevar su curso, ¿no? Para que no tengan muchos problemas al afrontar este curso, cosas breves y prácticas. Por ejemplo, empecemos. ¿Qué es la teoría del buque? Esto de acá vendría a ser una aplicación, ¿no?, de geometría con mecánica para analizar a lo que se va a afrontar el buque cuando está en alta mar y todo eso. Y eso nos lleva a una pregunta, ¿no? ¿Qué vendría a ser un buque? Un buque es una estructura flotante que está sumergida en dos fluidos, en aire y en agua. Y eso también nos lleva a pensar, como al ser flotante, nosotros lo consideramos como un cuerpo rígido, ¿no?, que va a estar afectado con múltiples fuerzas. Esto también lo lleva a que tenga muchos esfuerzos por todos lados y se tenga que pensar, ¿no?, sobre qué afrontar y cómo vamos a llevar bien esto. En la parte del estudio mecánico del buque tendríamos los ya conocidos 6 grados de libertad del buque, debido a que no tiene como un apoyo como tal, como una viga que puede estar empotrada en algo. No, el buque está en alta mar y está ahí suelto. ¿Y qué vamos a estudiar, no?, en esta teoría del buque? Por ejemplo, serían los requerimientos en el caso de un diseño de un buque. Se empieza por el requerimiento. ¿Para qué quiero este buque? Uno de recreo, algo comercial, un pesquero, muchas opciones, ¿no? Primero se decidiría para qué lo quiero. Luego, las dimensiones principales de nuestro buque. Por ejemplo, qué eslora quiero que tenga, manga, etc. Con estos datos ya se puede empezar, ¿no?, una geometría del casco, que para este caso sería como un software de diseño, como puede ser Rhinoceros o MaxSurf. Y MaxSurf tiene incluso una opción de Quick Start, en la que tú eliges una opción y ves qué tipo de barco quieres y ya te forma un casco, ¿no?, inicial. Otra cosa son la resistencia, que vendría a ser la resistencia al avance, dependiendo de la forma, ¿no?, del casco y todo esto. Influyen mucho en la resistencia al avance. La propulsión, qué motor queremos que tenga nuestro barco, ¿no? Eso también afecta mucho. Los pesos, que serían todos los pesos añadidos en nuestro buque, ¿no?, el tipo de carga, etcétera, tripulación. Y otra cosa muy importante, los costos. Que esto es muy importante ya que parte de esto de los buques es un negocio, ¿no? Y al ser un negocio se busca minimizar los costes. Y ahora, las condiciones que debe cumplir un buque. Principalmente, una muy importante flotabilidad, que queremos que flote, si no, no tiene sentido. Queremos que flote y que pueda mantenerse a flote estando hasta una línea máxima de carga, ¿no? Y que al estar esa línea máxima de carga aún sea seguro, ¿no?, que tenga una reserva de flotabilidad. Eso muy relacionado con franco borde, etc. ¿Y por qué flota? Eso es algo, principalmente está relacionado al principio de Arquímedes, que vendría a ser el buque. Está en agua, ¿no? Antes de que el buque entre al agua, todo era agua, y ese espacio que va a ocupar el buque, ese espacio va a crear un empuje, ¿no? El agua, las fuerzas van a hacer un empuje para que pueda mantenerse a flote. Ahora, la estabilidad, otro muy importante, ¿qué significa esto de estabilidad? Es la capacidad, ¿no?, del buque de luego de moverse, o sea, de perder su condición de equilibrio, su capacidad de regresar a la condición de equilibrio. Por ejemplo, una ola que choque por el través del barco lo puede llegar a mover, o una corriente de aire que choque en la superestructura, en la obra muerta del buque, puede hacer que pierda su condición de equilibrio. Y esa capacidad de volver, eso es la estabilidad. La estanqueidad vendría a ser
que queremos que nuestro buque sea estanco, que no tenga filtraciones de agua por las juntas, que sea impermeable. La maniobrabilidad involucra con el timón. Por ejemplo, esto debe cumplir varios estándares que a futuro lo van a ir viendo. Por ejemplo, el timón relacionado con el tiempo que toma en hacer la circunvolución, que vendría a ser el movimiento, ¿no? Entonces, la estiva. La estiva vendría a ser el movimiento, la carga y descarga de pesos, ¿no? En nuestro buque. Por ejemplo, en un puerto, nosotros queremos que el buque esté la menor cantidad de tiempo posible en el puerto, porque mientras más tiempo demore, es más dinero. Por lo tanto, queremos que la maquinaria que vamos a utilizar sea rápida y efectiva. Que descarguemos o carguemos lo más rápido posible. Y también que por ejemplo, las bodegas del buque estén en buen estado, ¿no? Para recibir la carga en todo esto. Y la velocidad. La velocidad comúnmente medida en nudos y tiene que ver con el consumo de combustible, que se busca que sea el menor, ¿no? Eso también está relacionado con la resistencia y el sistema de propulsión, que vendría a ser el motor, ¿no? Como todo esto es parte de un negocio, se busca, ¿no? Que sea los menores gastos posibles, por lo tanto tiene que tener una velocidad apropiada y consumir una cantidad de combustible. Para esto se diseña un barco, ¿no? Se diseña a una cantidad de combustible, el consumo que sería el 75%. Hay otras condiciones también que se pueden mencionar muchas, ¿no? Autonomía, habitabilidad, que esta última es muy importante ya que dentro van a ir personas y estas personas tienen que estar cómodas porque van a estar mucho tiempo en alta mar, tienen que tener sus camarotes, sus lavaderos y todo eso, porque es prácticamente una casa flotante. Y todo esto nos lleva a pensar, ¿no? Esto del proyecto de un buque es algo muy complejo, es largo, abarca muchas cosas. Ahora, en el tema de definiciones, tenemos plano de flotación. ¿Y qué es el plano de flotación? Vendría a ser la superficie del agua donde está flotando el buque. Todo ese plano, como se puede ver en esa imagen, ese plano, la línea de flotación, toda esa área es el plano de flotación, ¿no? Y la línea de flotación vendría a ser la intersección del casco con ese plano. Eso es la línea de flotación. Carena. Carena es el volumen del agua, el volumen del buque que está sumergido en el agua, ¿no? A cierta línea de flotación. Obra muerta y obra viva. Obra viva es la parte sumergida y obra muerta la parte que está desde la línea de flotación hacia arriba. Francobordo. Esto es muy importante, el francobordo, ya que está relacionado con la reserva de flotabilidad. Y esto está acatado a un convenio de líneas de carga, que eso lo van a ver en teoría el buque 2 más centrado sobre el francobordo. Las dimensiones del buque ya las conocemos, eslora, manga, puntal y todo eso, ¿no? También ahora hablamos de movimientos del buque. Eso lo había mencionado antes, que era sobre los 6 grados de libertad, ¿no? Que tiene el buque. Las inclinaciones del buque, esto ya está más relacionado con la estabilidad, la transversal y la longitudinal, ¿no? ¿Qué inclinaciones puede tener el buque? Por ejemplo, una inclinación transversal o una longitudinal. En la transversal, una escora, y longitudinalmente puede ser un trimado, por ejemplo. Ahora, todo esto de acá hay muchas relaciones y coeficientes, ¿no? que se suelen ver en un buque. En este caso voy a tocar los que son las adimensionales, las relaciones adimensionales que son los coeficientes del buque. Uno de estos, y muy importante, el coeficiente de bloque. ¿Y qué es el coeficiente de bloque? Es la relación, ¿no? del volumen de carena a un paralelepípedo que tenga las dimensiones de eslora, manga y calado. Como se puede ver en la imagen, se ve la parte de la carena y se forma como un paralelepípedo. Esa relación es el coeficiente del bloque.
Hay otros coeficientes muy importantes, como el coeficiente de afinamiento de la cuerda maestra, coeficiente prismático, coeficiente de afinamiento de líneas de agua, coeficiente volumétrico y otros más. Eso, si me pongo a hablar de cada uno, se expandería mucho el tiempo, así que lo menciono y en clase ya lo verán más puntualmente cada uno. Luego, en referente a los movimientos del buque, los conocemos, son 3 de traslación y 3 de rotación. De traslación tenemos al surge, al heave y sway. Y de rotación tenemos al yaw, al sway, el yaw, el pitch y el roll, siendo el roll uno muy peligroso en la rotación por rolido. Ahora, cuando mencionamos estabilidad, lo podemos separar en 3 partes, como lo he hecho yo: estabilidad transversal, longitudinal y dinámica. En teoría, el buque 1 más que nada se va a enfocar en el tema de estabilidad transversal, que se dividiría en estabilidad inicial y estabilidad a grandes ángulos, que es lo que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de estabilidad transversal, primero tenemos que conocer varios puntos de nuestro buque. En una sección transversal, como se muestra en la imagen, ¿no? Tenemos el G, que vendría a ser el centro de gravedad de todo el buque. B, el centro de carena, que es el centro de gravedad de la parte sumergida de su buque. El metacentro, como se muestra en la M, tenemos, y ahora en distancias, que viene a ser el KG, que sería esa distancia del centro de gravedad medido desde la línea base, que sería la K, que suele ser coincidente con la quilla. Tenemos el KB, que sería el centro de carena medido desde la línea base. GM, la altura metacéntrica, que se va a usar bastante más adelante para los cálculos de estabilidad transversal y esas cosas. BM, radio metacéntrico, y KM, altura metacéntrica desde línea base. Estos términos es importante que los conozcan porque les van a servir para interpretarlos en las curvas hidrostáticas o en su mismo desarrollo de problemas. KG siendo uno muy importante también. Ahora, la estabilidad transversal se pueden considerar, ¿no?, 3 condiciones de equilibrio. Sería estable, neutral e inestable. Inestable, como se muestra en la imagen, es cuando el centro de gravedad está más abajo que el metacentro. Por lo tanto, nuestro KM vendría a ser mayor que nuestro KG. Y esta resta nos daría un número positivo, que vendría a ser GM. Al ser un GM positivo, al producirse por ejemplo, este movimiento, este cambio en la estabilidad transversal, va a haber la fuerza que va a hacer que cambie la estabilidad, por decir, eso se llama escora, ¿no? Esa fuerza que va a hacer que el barco se escore va a crear una fuerza, ¿no? Y a la vez va a ser un par de fuerzas, por el empuje mismo, se crea un par de fuerzas. Y este par de fuerzas que va a hacer que el buque recupere su estabilidad inicial se le llama el paradrizante. Por lo tanto, al haber un GM positivo, se va a generar un paradrizante. En el caso de equilibrio neutro, es cuando el M y el G coinciden en el mismo punto. Por lo tanto, nuestro KM y nuestro KG son iguales, y al restarlo nos daría 0. Eso quiere decir que no se produciría un momento al haber por eso mismo, porque no se genera el par. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el centro de gravedad más arriba del metacentro? Eso es algo muy peligroso, porque al haber eso, ya no se generaría ese momento adrizante. Por lo tanto, se podría provocar que se vuelque nuestro buque. Por lo tanto, se debe evitar, ¿no?, que el centro de gravedad esté más arriba que el metacentro. Quiere decir que es muy inestable y es muy peligroso eso. Ahora, antes también de tocar esto de acá, también se puede hablar sobre qué cosas son los que afectan nuestra estabilidad transversal, ¿no?
ejemplo, el consumo de agua, el consumo de lastre, de combustible y todo esto, hace que afecte también nuestra estabilidad transversal. Pesos suspendidos, como puede ser en un pesquero, cuando la red se levanta con toda la pesca y todo eso, se genera un cambio, eso afecta la estabilidad transversal. Formación de hielo encubierto también, y la estiva de carga en la parte de arriba del G, arriba del centro de gravedad, afecta mucho a esto. Ahora, cuando hablamos de estabilidad longitudinal, cambiamos ciertos términos. Por ejemplo, el LSF, que vendría a ser el centro de flotación longitudinal. El SB, el centro de carena longitudinal, y el GML, altura metacéntrica longitudinal. Como se puede ver ahí en la imagen, ahí está nuestro buque a una flotación, pero está inclinado. Esa inclinación longitudinal se denomina asiento, ¿no? Y puede ser un asiento apopado o aproado, dependiendo de qué parte esté más hundida de nuestro buque. Ya, por ejemplo, ahí se puede apreciar, ¿no? Que en este caso tenemos nuestra flotación, que es la línea recta, y en este caso estaría apopado, ¿no? Este tema de estabilidad longitudinal se verá más profundamente en teoría del buque 2. Ahora, pasando al siguiente. Ahora estaremos empezando con algo más de cálculo, que vendría a ser métodos de integración aproximada. Tenemos dos métodos, por método Newton-Cotes o los gaussianos. El Newton-Cotes se divide en dos: método de trapecios, Simpson, y gaussianos, el Chebyshev. En esta exposición les hablaré más de Simpson, que es lo que más van a emplear en lo que es el curso. A lo largo del curso van a emplear mucho lo que es usando Simpson. Ahora, mencionamos la primera regla de Simpson. Como se puede ver, tenemos una curva y tenemos esas ordenadas. Las ordenadas se representan por los I1, I2, I3, I4, 5, etc. Si nosotros queremos hallar el área bajo la curva, utilizamos esta regla de Simpson. Por ejemplo, el área total vendría a ser S dividido entre 3. ¿Y qué es S? S es la separación entre ordenadas, que debe ser equidistante para poder aplicar la regla de Simpson. Debemos dividirlo en ordenadas que tengan la misma separación. Ahora, aplicando nuestra fórmula, sería S tercios, sería la primera ordenada, más 4 veces la segunda ordenada, más 2 veces la tercera ordenada, y así, etcétera, etcétera. Estos numeritos de acá, 1, 4, 2, 4, 2, son los coeficientes de Simpson. Por ejemplo, si queremos hallar el área 1 y 2, que vendría a ser sobre este pedazo de curva, utilizaríamos 3 ordenadas. La ordenada 1, 2 y 3. Y aplicamos Simpson para solo 3 ordenadas. La separación entre 3, la primera ordenada, más 4 veces la segunda ordenada, más la tercera ordenada. Y asimismo, para más ordenadas, por ejemplo, el de abajo, para 5 ordenadas. Y ahora vamos a verlo con un ejemplo, para que lo puedan ver. Por ejemplo, en este caso, nos piden el área bajo la curva. Utilizaremos este método de la regla de Simpson, y tenemos nuestras 3 ordenadas. La ordenada 1, 2 metros, ordenada 2, 4 metros, ordenada 3, 6 metros. La separación entre ordenadas, 1.5 metros. Por lo tanto, tenemos que aplicar Simpson de 3 ordenadas, que sería nuestra separación, que sería 1.5 entre 3, más la primera ordenada, más 4 veces la segunda ordenada, más 3 veces, más la tercera ordenada. Está puesto con los numeritos, y si calculamos esto, nos da 12 metros. Tener en cuenta que esto de acá sigue siendo una aproximación, no es exacto, y para que este número sea más exacto aún, se tendría que usar más ordenadas. Pero dependiendo de la curva que vas a analizar,
tú decides qué cantidad de ordenadas quieres aplicar, ¿no? Obviamente que sea razonable, no vas a aplicar muchas ordenadas en algo que con 3 o 5 ya te marca una medida muy aproximada, o aplicar muy pocas ordenadas en una curva donde debería ir más. Eso ya es criterio de cada uno de cómo lo analiza. Ahora, por ejemplo, en este. Es una región triangular y vamos a aplicar regla de Simpson. En este caso tenemos 5 ordenadas. En este caso la ordenada 1 es 0. ¿Por qué? Porque es un punto. Ordenada 2, 1.5 y así tenemos sucesivamente. Hasta la 5 que es 6. Nuestra separación se vendría a ser dividirlo en 4 partes iguales. Y la altura de nuestro triángulo es 6. Dividimos 6 entre 4, 1.5 cada separación. Recordamos, Simpson a 5 ordenadas, S tercios, que esto no cambia. Y acá 1, 4, 2, 4, 1. Y aplicamos, reemplazamos, ¿no? 1.5 entre 3, ordenada 1, 0, 4 veces la 2, sucesivamente, resolviendo esto y nos da 18 metros cuadrados, que lo podemos verificar utilizando la fórmula del triángulo convencional, ¿no? Base por altura entre 2. 6 por 6 entre 2, 18. Por lo tanto, está bien aplicada nuestra regla de Simpson. Ahora también tenemos la segunda regla de Simpson, que en este caso vendría a ser para otra cantidad de ordenadas. La anterior era para una ordenadas impares, ¿no? Que 3, 5, 7, 9, etc. Pero esta la podemos trabajar para 4 ordenadas, 7 ordenadas o hasta 10 ordenadas. Nuestra fórmula cambia en este caso. Sería 3s octavos y los coeficientes también cambian. 1, 3, 3, 2, 3, 3, etc. Por ejemplo, 4 ordenadas, 3s octavos por 1, 3, 3, 1. La de 7, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 1. Y así va variando conforme van aumentando las ordenadas. Esto de acá tú decides, ¿no? En cuál te conviene más, si quieres usar segunda regla de Simpson o primera. Eso es criterio propio y depende de cómo analices su ejercicio o la curva, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este ejercicio, ¿no? Tenemos un plano de flotación, una sección, nos dice un flotador de 38 por 6 metros flota al calado de 2 metros. Este flotador tiene áreas de planos de agua constantes y nos dice, utilizando Simpson a 5 ordenadas, determine su área. Por ejemplo, esto les puedo dar unos minutos para que vayan trabajando aplicando lo anterior, ¿no? Aplicando Simpson de 5 ordenadas. Ahí ya está. Lo tienen, ¿no? Es el S tercios 1, 4, 2, 4, 1. Pueden aplicarlo aquí. Les puedo dar unos minutos también para que lo trabajen. Bueno, en este caso vamos a ver la solución, recordando, ¿no? Siempre son 5 ordenadas, 1, 4, 2, 4, 1. Y en este caso, pues yo dividí, ¿no? Por ejemplo, este plano en 2 partes, un rectángulo y un triangulito. ¿Y por qué no lo tomé el Simpson en general, ¿no? Usando todo el largo, toda la eslora, ¿no? De este flotador. Porque al haber este cambio, por ejemplo, que es una recta, y luego aquí cambia una pendiente, este cambio hace que el Simpson varíe mucho. Por lo tanto, este cambio de acá en la continuidad, ¿no? De esta línea, hace que al usar un Simpson, tomando como ordenadas todo esto de acá, sea inexacto. Y se puede verificar, ¿no? Utilizando Simpson, aplicando ordenadas a lo largo de toda la eslora,
y comparándolo con un Simpson, utilizándolo en dos partes, ¿no? Que vendría a ser usando Simpson para el área 1 y Simpson para el área 2. Se va a notar que es mucho más preciso separándolo por esto mismo, porque acá no afecta la continuidad de esta línea. Eso le quita precisión al método de Simpson. Bueno, y procediendo con este, tenemos el caso 1. Vamos a dividirlo, área 1 y área 2. Para el área 1, al ser un rectángulo, lo podemos trabajar, ¿no?, dividiéndolo en 5 ordenadas. 1, 2, 3, 4, 5. Cada una de 3 metros. No va a variar, sigue siendo un rectángulo. Las ordenadas y la separación entre cada una de 5 metros. Y para el caso del triángulo, dividimos en otras 5 ordenadas, que ya están mostradas ahí, y su separación respectiva. Aplicamos para el área 1 Simpson, 5 tercios, 3 más 4 por 3, más 2 por 3, más 4 por 3, más 3. Y para el área 2 igualmente, que en este caso su ordenada final sería 0. Sumamos ambos resultados y nos da 87. Y este 87 de acá vendría a ser aplicado solo para una mitad de nuestro flotador. Y para la otra mitad, como este es un cuerpo simétrico, al dividirlo por la mitad es simétrico tanto para este lado, para el lado de estribor, como para el otro lado, entonces multiplicando por 2 esta suma de áreas, nos debería dar el área del plano de flotación total. Un ejercicio práctico para esto de acá. Ahora, analizando este otro caso, tenemos un flotador de 60 por 12. Podemos ver los mismos planos de flotación constantes como el ejercicio anterior. Ahora, nos determina hallar el área del plano de flotación, utilizando Simpson a 3 ordenadas. Acá se tendría que hacer algo similar a lo anterior, ¿no? Tenemos que separar nuestro plano de forma de que Simpson se pueda utilizar de la mejor forma, que sea lo más aproximado posible. Esa separación que uno hace ya depende del criterio de cada uno, cómo lo quiera analizar, porque no hay una sola forma de separar esto para aplicar Simpson. Puede separarlo quizá haciendo una línea central, una línea horizontal o quizá líneas verticales. Eso ya dependiendo de cada uno. En este caso, recordamos Simpson a 3 ordenadas. 1, 4, 1, los coeficientes. Ese tercio. En este caso lo dividí de esta forma. Una línea horizontal que separe el área de arriba con el área de abajo. Área 1 y área 2. Y el área 1 quedaría similar a lo que se trabajó en el ejercicio anterior. Un rectángulo y un triángulo. Y en el caso del área 2, se puede ver que se forma un trapecio y un rectángulo. Y dimensionamos cada parte, separándola. Simpson a 3 ordenadas para el rectángulo, ¿no? Dibujamos una separación al medio, 11, 11. Otra separación al medio para el triángulo y en el trapecio de igual forma. Para el área 1, ahí tenemos la del rectángulo, que sería 11 tercios, 1 por 6, más 4 por 6, más 1 por 6. Y la del triángulo, 10 tercios, 1 por 6, más 4 por 3, más 1 por 0. Resolviendo esto nos da 192 metros cuadrados. Ahora para el área 2 se divide en dos partes otra vez, usando Simpson para el trapecio y Simpson para nuestro rectángulo. En el área 2, el trapecio sería 21, que es la separación, 21 tercios, 1 por 6, más 4 por 5, más 1 por 3, 9 tercios, que sería la del rectángulo, 1 por 6, más 4 por 6, más 1 por 6. Resolviendo esto nos da 297. Por lo tanto, si sumamos el área 1 más el área 2, nos daría el área de este plano de flotación, ¿no? Área 1 más área 2, 489 metros cuadrados.
Ahora, esto de acá se puede verificar, ¿no? Aplicando geometría. Uno toma, ¿no? Por ejemplo, este trapecio, usando las fórmulas básicas de geometría y este rectángulo suma, y te das cuenta de que da igual. Ahora, también Simpson nos ayuda para obtener volúmenes, no solo para áreas, ¿no? Ayuda para volúmenes, momentos de inercia, momentos, etc. Ahora, en este caso, tenemos un flotador de 60 por 12 por 6. Recordad esto siempre. Cuando te ponen 60 por 12 por 6, siempre el primer número hace referencia a la eslora, el segundo a la manga y el tercero al puntal. 60 metros de eslora, 12 de manga y 6 de puntal. Y ahora nos muestran estas dos secciones, una de proa, que vendría a ser la de la derecha, y la de popa a la izquierda. Ahora nos piden determinar el volumen a un calado de 4.5 metros, utilizando Simpson de por lo menos 5 coordenadas. Nos dan estas dimensiones en el de popa, 8 metros de acá de manga en este lado, 10 metros aquí, y arriba sería 12 metros, por el dato del ejercicio. Tenemos una altura acá de 1.5, 1.5. Y en el de proa, 8, 4, 6, 1, 5, 1, 5. En este caso, como bien se explica, nos dicen método de Simpson, pero para el volumen, eso significa que las áreas, que vamos a necesitar las áreas transversales para poder hallar los volúmenes. Estas áreas transversales se pueden hallar con cualquier método, ¿no? Puedes utilizar Simpson o puedes usar geometría, ya depende de cada uno. Al no especificarse, puedes usar cualquiera. Ya, ahora en este de acá tenemos el de popa, nuestra sección de popa. Recordamos que nos pedían 4.5 metros de calado. Y en la figura se mostraba 1.5, 1.5, 3. Por lo tanto, el resto 1.5 y acá está. Nuestra flotación a este calado de 4.5 metros. Ahora, como sabemos que esto es 12, esta manga, y aquí es 8, al ser el puntal de 6, quiere decir que esta de acá es la parte media de este trapecio. Por lo tanto, sin una semisuma, se tiene la manga a este calado, 10 metros, 12 más 8 entre 2. Ya tenemos nuestro valor de esta manga. Ahora hallamos el área para esto, aplicando esta fórmula básica que es de trapecio, ¿no? Es la suma de las bases entre 2 multiplicado por la altura, que en este caso sería el S. Aplicando el área 1, que vendría a ser todo esto, este trapecio de acá sería un trapecio, un rectángulo y otro trapecio. Aplicando 1.5 entre 2, 10 más 8, más 1.5 por 8 más 8, que también se puede usar fórmula de rectángulo tranquilamente. 8 por 1.5 también, lo mismo. 1.5 entre 2 por 10 más 8. Cada una está para cierta parte, ¿no? Este trapecio, este rectángulo y el trapecio de abajo. Es un área compuesta. Resolviendo todo esto de acá nos da como resultado 39 metros. Y este 39 metros vendría a ser el área en la sección de popa. Pero nosotros recordamos que no era una sección transversal constante, que era diferente. Por lo tanto, lo dividimos así, de esta forma. Esta es el área 5, que vendría a ser la sección de proa, la tenemos, y la sección de popa, el área 1. Y como nos indicaban 5 ordenadas, tenemos que tener 5 áreas. Y cada área está puesta acá. También recordamos que tiene que ser una misma separación. La eslora era de 60. Entonces, esas 60 tenemos que dividirlo en partes iguales, que en este caso serían 4. 15, 15, 15, 15. Tenemos nuestras otras secciones, el área 2, el área 3 y 4. ¿Qué sería nuestra manga? En ese caso se hallaría para cada una. Dibujarías tu área de la sección transversal ahí
y ves que, y resolviendo te das cuenta que serían 9 aquí, 8, 7 y 6. Va avanzando de uno en uno, ¿no? Ahora tú trabajas para cada, hallas el área, ¿no? Para cada una de estas. Esta imagen de acá, ¿no? Es una imagen en la que te puedes apoyar. Obviamente, esto está hecho a computadora con un software. Obviamente, en el examen tendrás que hacerlo en papel, probablemente, para guiarte mejor, ¿no? Tenemos el área 1, el área 2, el área 3, 4 y 5. Tenemos nuestros valores de cada uno, 39, 34.5, 30, 25.5 y 21 metros. Ahora recordamos el método de Simpson para sin coordenadas. Recordamos los coeficientes 1, 4, 2, 4, 1. Ahora lo que cambia acá sería que en lugar de estas ordenadas, ahora serían nuestras áreas transversales, en lugar de ordenadas. De ahí el resto es lo mismo. Sería S tercios por 1 por el área 1, más 4 por el área 2, más 2 por el área 3, más 4 por el área 4, más 1 del área 5. Reemplazamos todos nuestros datos y nos da como resultado este volumen. Este volumen de carena al calado de 4.5 metros, 1800 metros cúbicos. Y eso sería todo por lo que es métodos de integración aproximada, ¿no? Lo que vendría a ser Simpson. Muchas gracias por su atención en lo que es métodos de integración. Más adelante habrá que hablar sobre los demás, ¿no? Que es esta estabilidad inicial, estabilidad inicial tenemos varios, dependiendo del ángulo de escora, ¿no? Al inicio. Eso ya depende de cada referencia que uno tome. Por ejemplo, mayormente se toma de entre 0 a 8 grados de inclinación inicial, ¿no? Otros lo toman hasta 6 grados, que son más conservadores, u otros hasta incluso 10 grados, un poco más, ¿no? Eso se verá más en una futura clase que se puede ver, ¿no? También lo de estabilidad longitudinal, también la interpretación de curvas hidrostáticas, que es algo que van a ver muy importante, es algo que van a necesitar aprender, ¿no? Que cómo reconocer, interpretar, ¿no? Leer nuestras curvas hidrostáticas.